Vamos a dar por inicio. ¿Todos me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, como sabrán, las alteraciones de la olfacción son un síntoma poco frecuente, por la cual muchas veces los pacientes nos consultan en nuestro consultorio, o en el hospital, en nuestro consultorio, donde desarrollemos nuestras actividades. Se dice que la prevalencia de la anosmia en la población general se aproxima a un 3,2% y dicen que se ha observado un aumento en la prevalencia con la edad, que existe una relación a mayor edad, mayor pérdida de la olfacción. Y hay trabajos que hablan de que aproximadamente un 10 a 22 pacientes de las personas mayores de 65 años van a tener alteraciones del olfato, lo que se conoce como una presbiosmia. La anosmia se la define como la incapacidad total de percibir los olores, y esto va a conllevar en las personas a una disminución en la calidad de vida, ¿sí? Ya que el olfato es importante para los hábitos alimenticios, para detectar los olores que nos advierten de los peligros, ¿sí? Y también hay una condición que se da en 1 cada 10.000 habitantes en sexo masculino y 1 cada 50.000 mujeres, de acuerdo a lo que yo tenía en la estadística. Ahora Adela y Marcela seguramente nos van a aclarar un poquito más el tema, de sujetos que nacen directamente sin desarrollo de las alteraciones de la vía olfatoria, del bulbo olfatorio. Esas son las anosmias que todos conocemos como adquiridas o congénitas. Así que dicho esta breve introducción, te doy la palabra, Andrea, así ya lo comenzamos con la disertación del día de la fecha. Bueno, gracias Ana, buenas tardes a todos. Yo lo que bueno, agradezco la presencia principalmente de la doctora Adela González, siempre con nosotros asesorándonos, así que muchas gracias Adela por estar, a Jimena Ricati también, que ahí te veo, Jimena, gracias también por estar, y bueno, a nuestro grupito nacional, en donde, bueno, hoy Marcela también va a hablar junto con Adela, que sé que hicieron un gran esfuerzo reuniéndose y, bueno, poniéndose en contacto para que este meeting sea lo más rico posible en lo que es, bueno, la anosmia congénita, que es un tema difícil, un tema que por ahí no es fácil explicar para todos, y bueno, lo que yo voy a dar son los agradecimientos. Obviamente se impone noblemente dar los agradecimientos a la plataforma Laboratorio Casasco por la plataforma, los meetings o los webinars. ¿Se escucha ahí? Porque me sale que es inestable mi conexión. Sí, se escucha, se escucha. Bueno. Se escucha, pero medio complicado. Dale, al Laboratorio Casasco, a la Facultad de Medicina de la UNE, principalmente al profesor doctor decano Omar La Rosa, que siempre también nos acompaña y nos empuja a hacer todo esto. A la carrera de especialista en otorrinolaringología de la Universidad Católica Argentina, al Club de ORL Argentino, a SAREF, que es la Sociedad Argentina de Rinoplastía Funcional y Estética, que también nos acompañan, a la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Otorrinolaringología, a la Asociación Argentina de Inmunología, Alergia e Inmunología de Buenos Aires, a AIVA, que también, bueno, van a dar también con nosotros, junto a nosotros, otro meeting dentro de unos meses. Así que, bueno, también contentos por eso, por la ayuda y por el asesoramiento. A la Red de Olfato Española, a la Clínica Otorrinolaringología de la ciudad de Gijón, con respecto a eso a Adela, ¿no es cierto? Sensory Trip Italia, que está ahí Jimena Ricati. A la Clínica de Rinosinusitis de Puerto Rico, que ahí está Luis Santo Ranz. Al Hospital SAMIC de Calafate, donde está la jefa de servicio de la Cátedra de Otorrinolaringología, del Servicio de Otorrinolaringología, que es la doctora Marcela Abdelmour. Al Hospital Teodoro Álvarez,
Hospital de San Isidro y Hospital Perrando, de donde somos médicos, nosotros médicos de planta, titulares de servicios, ¿no es cierto? Bueno, después de dicho esto, agradezco también a la presencia de todos ustedes y vamos a empezar la conferencia con la doctora Marcela Abdelmour. Marcela es médica especialista en otorrinolaringología, trabaja en el Hospital Samic de Calafate, es jefa del servicio de otorrinolaringología y es miembro de la Asociación de Red de Olfato Argentina, Smell Training, a la que pertenecemos un grupito de los que estamos acá. Así que bueno, Marcela, bienvenida y te escuchamos. Dale, muchísimas gracias Andrea, Ana por esta convocatoria, a todos, a Casasco por la ayuda de darnos la plataforma, a Adela por acompañarme en esta charla y a todos los que están presentes. La verdad que es un gran desafío poder dar este tema, que es anomia congénita, no es un tema muy frecuente, ni tampoco es un tema fácil, así que es todo un desafío poder darlo. Espero ser clara y que todo lo que he preparado les sirva y nos ayude a comprender mejor todo este tipo de patología. Bueno, antes que nada también quiero agradecer al Hospital Samic y a todos los miembros que vos nombraste, Andrea, que son los que nos ayudan en forma permanente para poder seguir formando y perfeccionándonos cada día más en lo que es el olfato, que es el sentido menos estudiado y menos tenido en cuenta. Y es uno de los sentidos que realmente es apasionante y lo deberíamos estudiar un poquito más, tenerlo más profundamente. No me quiero explayar demasiado, pero hoy con Ana le tiré algo y obviamente ella seguramente algo va a armar y me va a meter en una camisa de 4 balas, así que, porque estuvimos hablando de cómo generar algún tipo de test para diagnosticar una anosmia en los bebés, bueno, tempranamente en los recién nacidos, así como detectamos patologías auditivas o patologías oculares, bueno, ¿por qué no hacer algo relacionado con el olfato y tratarlo de manera temprana? Y este tema nos da una mano justamente para poder investigar o estudiar un poquito más sobre estas patologías, ¿no? Sin más preámbulos, paso a compartir pantalla, así empezamos con la charla. Ok, en realidad antes de haber empezado a hablar debería haber puesto la primera diapositiva, que es del tema que vamos a hablar, que es anomia congénita, en la cual comenzamos a dar una definición de lo que es la anosmia congénita. Como sabemos, anosmia yo la dividí en 2 partes a la definición, en lo que es la anosmia en sí y lo que significa ser congénita. Cuando hablamos de anosmia, sabemos que es la pérdida total del olfato y la incapacidad de percibir los sabores, y afecta fundamentalmente la calidad de vida del paciente. Cuando decimos congénita, sí, es porque se manifiesta antes del nacimiento. Puede ser producida o causada, ya sea porque hay un trastorno en el desarrollo del embrión o bien por un defecto hereditario, alguna causa que afectó alguno de los cromosomas y el niño la heredó. Etimológicamente, la palabra anosmia deriva del griego, que significa an, privado, que no tiene, sin. Osme viene de olor o de olfato, y la terminación ia viene de la cualidad. Por lo tanto, es la incapacidad que tiene la persona de percibir la calidad de ese olfato, de esos olores que recibimos. La anosmia congénita se caracteriza porque es una patología infrecuente y una patología rara. Generalmente se puede presentar entre un 3% de las causas de anosmia.
Cuando hablamos de anomia que puede ser congénita, como dije anteriormente, por un defecto en el desarrollo embrionario o un defecto hereditario, pero también puede ser de causas adquiridas por cualquier otro tipo de trastorno, ya sea un TEC, un trastorno de tipo degenerativo, etcétera. Se caracteriza esta anomia congénita porque afecta a un miembro de la familia, es de un diagnóstico tardío. El paciente refiere que no tiene memoria de olores, es decir, que no huele desde que nació, nunca percibió ningún olor. Cuando habla de los sabores y le preguntamos sobre los gustos, ellos refieren generalmente que se basan en los 5 sabores principales, en lo dulce, en lo amargo, en lo salado, en lo picante y en el umami. Pero prefieren generalmente las comidas picantes porque son las que estimulan a los nervios trigémino, glosofaringeo y al nervio vago. Como dijimos, la anomia congénita la podemos clasificar en 2 formas, en congénita aislada o bien formando parte de un síndrome. Dentro de los síndromes más frecuentes tenemos el síndrome de Kallmann, las ciliopatías y las afecciones tumorales. Yo en este momento me voy a enfocar en lo que son la anomia congénita sindrómica. La anomia aislada la va a dar la doctora Adela, que es la que mayor casos y más conocimientos tiene sobre el caso. Para poder hablar de una anomia congénita, tenemos que saber fundamentalmente que la nariz es uno de los primeros órganos en el cual se desarrolla en el embrión humano. Y el bebé, desde que está en el vientre materno, ya huele a su mamá. Y esto surge a partir de la 4ª semana de desarrollo intrauterino. Él percibe todos los olores de su mamá y cuando nace es quien busca a través de, al colocarlo en el pecho, él trepa hasta llegar al pecho de su mamá, porque ella sabe que a través de ese olor, ella es la que le va a dar la protección, el amor y la alimentación. Por eso es importante saber cómo se desarrolla la nariz o las fosas nasales. Las fosas nasales se empiezan a desarrollar a través de la capa ectodérmica anterior. El sistema nervioso central está formado por 3 capas, la ectodérmica, la mesodérmica y la endodérmica. La capa ectodérmica anterior es la capa que va a dar origen a todos los órganos sensoriales y va a dar origen a una serie de vesículas. Dentro de una de estas vesículas es el prosencéfalo, que es el cerebro anterior. El prosencéfalo, que estaría en esta parte, se caracteriza porque tiene 2 elementos importantes, las placodas craneales y la prominencia frontonasal. Las placodas nasales son las que van a dar origen a los órganos sensoriales y tendríamos acá la placoda nasal y el estomadeo, que es el que va a dar origen a la boca primitiva o a toda la vía digestiva. Y la prominencia frontonasal, que es la que estaría aquí arriba, tiene 2 procesos. Va a originar el proceso nasal, que puede ser medial y lateral, y va a dar origen a la frente. Todo este proceso que estaba describiendo se desarrolla en la 4ª semana de gestación embrionaria. En esta semana van a aparecer a los lados de la prominencia frontonasal dos engrosamientos ovales bilaterales que se denominan placodas nasales. Estas placodas nasales van a ir proliferando su mesénquima, las márgenes mesenquimatosas de la placoda, y van a formar una serie de elevaciones, que la vemos aquí abajo, que son las prominencias nasales mediales, que es esta, y las prominencias laterales, que estas prominencias se van a ir... Esperen, que no me pasa acá está.
Estas prominencias se van a ir profundizando hasta dar lugar o origen a lo que es la fosa nasal primitiva. Las protuberancias o prominencias nasales mediales y laterales, a medida que se van a ir desarrollando, van a dar lugar a la formación de la pared lateral externa, a los huesos nasales, al cartílago lateral superior y al cartílago lateral inferior. Mientras que la protuberancia o placoda nasal nasomedial va a desarrollar al tabique nasal y al cartílago alar medial, que estaría la placoda nasal lateral, serían estas, que van a dar origen a los huesos nasales y los cartílagos, los que nombré acá, y la placoda media, que origina al tabique nasal. La protuberancia frontonasal, que es la que estaría acá arriba, va a formar lo que es el dorso de la nariz y la punta y el vértice de la nariz. Hacia la quinta semana de desarrollo embriológico, estas prominencias nasales que tenemos acá son las que se van a empezar a profundizar, que es la que yo recién comenté, que estas prominencias laterales y mediales se profundizan y dan origen al saco nasal primitivo. Este saco nasal primitivo, que se origina en ambas placodas nasales, se encuentran unidas en la parte posterior por una lámina, que es la lámina o la membrana buconasal, que se forma entre la sexta semana. A fines de la sexta semana de desarrollo embrionario, esta membrana buconasal desaparece y se pone en comunicación ambos sacos nasales primitivos. En la séptima, y acá en esta semana, que sería la sexta semana aproximadamente, entre la sexta y séptima semana, si vemos al feto de frente, al embrión de frente, ya podemos ver que sus fosas nasales ya se encuentran formadas. A la séptima semana, al inicio de la séptima semana, el epitelio ectodérmico que cubre todo el techo de la cavidad nasal ya empieza a especializarse y a diferenciarse en el epitelio olfatorio. Estas células comienzan a diferenciarse, a dar origen a las células olfatorias, y los axones de estas células olfatorias que van a ir creciendo y van a dar origen al nervio olfatorio. Acá quiero recalcar algo que es muy importante. En esta etapa hay una de las patologías muy comunes en donde por acción de una de las hormonas producida por la placenta, que es la gonadotrofina coriónica, es la que estimula el desarrollo de todo esto. Y si hay una falla a este nivel, en esta semana podemos tener algún trastorno de tipo olfatorio. En la octava semana ya se desarrollan los cornetes, el superior, el medio y el cornete inferior. A todo esto ya hacia la 10ª semana de crecimiento del desarrollo fetal, ya se encuentra formada completamente la nariz. Aquí podemos ver una imagen, bueno, está de perfil, no está de frente, pero podemos ver ya que su nariz, la nariz del feto, ya se encuentra completamente desarrollada, ya tiene el epitelio olfatorio desarrollado con sus nervios olfativos desarrollados, y el surco nasolagrimal también ya se encuentra formado. Y hacia la 12ª semana ya tiene la capacidad de poder percibir todos los olores de su mamá, que los recibe a través del líquido amniótico, y es el que le permite reconocerlo posteriormente cuando nace. Así, en el momento del nacimiento, el bebé ya se encuentra familiarizado con el olor de su mamá, ya sabe que ella es la que lo va a proteger, le va a dar su amor y le va a dar su comida, la que él necesita para seguir creciendo. Al mes percibe diferentes olores, puede empezar a distinguir los olores agradables de los desagradables. Al tercer mes, a través del olfato, distingue a las personas, ella reconoce cuál es su mamá,
En este periodo se han hecho varias investigaciones, varios estudios, y se ha visto que si a un bebé se pone diferentes mujeres en estado de amamantamiento y el bebé va oliendo, él logra reconocer a su mamá y logra identificar quién es su mamá, quién es su papá, y empieza a través de ese olor identificar a las personas. Al 6º mes ya comienza a utilizar el gusto y el olfato, decide lo que le gusta, lo que no le gusta, generalmente tiene tendencia a lo dulce, le gusta mucho más lo dulce, y entre los 12 meses a los 8 años, el olfato ya se encuentra desarrollado completamente. Cuando vamos a hablar de la clasificación de las anosmias congénitas, yo aquí las dividí en 2 grupos, en anomias congénitas y en anomias adquiridas. Las adquiridas no son las que vamos a hablar ahora, pero sí las quiero nombrar, que son las rinosinusales, las tumorales, las producidas por un traumatismo craneano, pueden ser quirúrgicas, de tipo degenerativas, psiquiátricas o metabólicas. Eso es un tema aparte, es un tema que se hablará en otra clase. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en estas patologías congénitas, en donde está el síndrome de Kallmann, las ciliopatías o disonancia ciliar primaria, que es la que se caracteriza porque es una alteración en el movimiento ciliar. Como sabemos, nuestro organismo está formado por diferentes tipos de células que contienen cilios, y esos cilios son los que provocan los barridos o los movimientos de limpieza y también de transmisión, porque también tenemos células ciliadas en diferentes partes de nuestro organismo. Las neuropáticas, que son las que afectan todas las terminaciones nerviosas, las de causa tumorales y las de causa idiopática o aisladas. Cuando hablamos de las causas que nos pueden llevar a producir una anosmia, tenemos que hablar o dividirlas en 3 porciones o en 3 partes. Los aspectos que afecten la percepción, en este caso puede haber trastornos que afecten a las células ciliadas, como las ciliopatías o la disinesia ciliar primaria, en donde el cilio no se mueve y por lo tanto no es capaz de captar los olores, los aromas y transmitirlo hacia el bulbo olfatorio para que a través del nervio olfatorio llegue al sistema nervioso central y se haga consciente. También puede ser que la causa sea tumoral, que esté afectando el mecanismo de la transmisión, como puede ser en este caso, por ejemplo, un neuromeningoceles, que afecta toda esta región e impide que las células ciliadas y el bulbo olfatorio capten los olores y se transforme ese estímulo químico, transformarlo en un estímulo eléctrico y poder transmitirlo a los sistemas nerviosos central. Lo mismo que a una afección del sistema nervioso central como un encefaloceles, que lo está afectando porque afecta y no permite la llegada de los olores a ese nivel. Cuando tenemos un paciente que en la consulta que nos refiere una falta de olfato, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente es hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, averiguando todos los antecedentes familiares, desde cuándo el paciente no huele, si tiene memoria de olfato, si hay sabores que tiene mayor predilección por algún sabor que otro, si hay alguna preferencia entre en los olores y en qué cantidad o qué calidad de olores percibe. Hace que hacer una exploración de las fosas nasales, como una rinomanometría o una olfatometría, importante la olfatometría, el estudio del primer par craneal, pruebas analíticas como laboratorio y fundamentalmente pruebas genéticas para descartar que no sea un trastorno de tipo hereditario,
Y fundamentalmente, que esto es muy importante en las anomias aisladas, la exploración a través de las imágenes como la TAC y la resonancia magnética. Como yo voy a hablar de las anomias congénitas, me voy a enfocar principalmente en lo que son las de origen sindrómico. Dentro de las de origen sindrómico, la más frecuente es la del síndrome de Kallmann. La anosmia producida por el síndrome de Kallmann se caracteriza porque se debe a una deficiencia de la hormona gonadotrofina coriónica que va asociada de una anomia. Si recuerdan, cuando yo hablé del desarrollo embrionario, dije que la hormona gonadotrofina coriónica era producida por la placenta y podía afectar al desarrollo de las células ciliadas y al desarrollo de, por lo tanto, a una alteración del bulbo olfatorio. Por lo tanto, esta patología va a ir siempre asociada a lo que es una anosmia. La causa se caracteriza porque hay un defecto en la migración embrionaria de la hormona de la gonadotrofina coriónica hacia la placoda nasal y hacia el hipotálamo, provocando un mal desarrollo del nervio olfatorio y del bulbo olfatorio. Acá vemos que al no haber un estímulo del epitelio olfatorio por la gonadotrofina coriónica, tampoco se estimula el hipotálamo y por lo tanto la hipófisis tampoco se va a ver afectada. Ya lo voy a explicar en un minutito esto. Las causas pueden ser causadas por 5 genes que son los causales, que es el CALI, el FGFR1, que son, no los voy a nombrar porque son muy complejos, pero el más frecuente de todo es el CALI. Ese es el que hay que buscar cuando se hace el estudio genético. Dentro de la epidemiología es una patología esporádica o puede ser familiar, es decir, hereditaria. Afecta a 1 cada 10.000 habitantes hombres y 1 cada 50.000 mujeres. Esta patología está ligada a los patrones de herencia, está ligada fundamentalmente al cromosoma X, que es el más frecuente. Veo que se me disparó, al cromosoma X, es autosómica dominante y autosómica recesiva. Cuando hablamos de la fisiopatología, de cómo se produce el síndrome de Kallmann, habíamos dicho que se produce por un hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, que la hormona gonadotrofina coriónica se encuentra disminuida y aparece entre la 4ª y 5ª semana de desarrollo. Esta hormona gonadotrofina estimula el nervio olfatorio y estimula el hipotálamo. Cuando estimula el nervio olfatorio, se forman las células olfatorias, estas van a ir creciendo y van a dar origen al bulbo olfatorio, que se divide en 2, en una parte principal y la parte accesoria. Cuando hay una maduración del sistema olfatorio por esta hormona gonadotrofina coriónica, es cuando se produce la llegada y el olfato normal. Pero cuando está alterada esta maduración, producido justamente por el escaso desarrollo de la hormona, nos puede llevar a una aplasia y una agenesia. La aplasia del bulbo olfatorio generalmente está afectando al bulbo olfatorio, a la parte accesoria. Por eso hablamos, en estos casos, hablamos de una hiposmia. Pero si hay una agenesia del bulbo, estamos hablando de que el paciente presenta una anosmia. Esta hormona, gonadotrofina coriónica, más allá de estimular al nervio olfatorio, también estimula al hipotálamo, y el hipotálamo a su vez estimula a la hipófisis anterior. La hipófisis anterior produce 2 hormonas que son la hormona, la luteinizante y la folículo estimulante. Estas 2 hormonas actúan sobre el desarrollo de los caracteres sexuales de los individuos.
Entonces, clínicamente vamos a tener lo siguiente. En los varones, tanto en los varones como en las mujeres, vamos a tener una anosmia, una pérdida del olfato. ¿Causada por qué? Porque la hormona no ha producido o ha provocado una inmaduración del bulbo olfatorio y de las células olfatorias. Se caracteriza también porque tiene el hombre un micropene y hay una ausencia de los caracteres sexuales secundarios y presenta infertilidad. La mujer también cursa con una anosmia, pero cursa con amenorrea, ausencia de la formación mamaria e infertilidad. Pero no tan solo hay afección de los caracteres sexuales secundarios, sino también está afectado, hay una alteración visual, una alteración auditiva y puede haber una agenesia renal. El diagnóstico de esta patología fundamentalmente se hace a través de la anamnesis, pero se caracteriza porque es un diagnóstico tardío, se da en la adolescencia por la falta de los caracteres sexuales. Por eso generalmente los pacientes consultan. No consultan por la falta de olfato, sino por esta dolencia. Por eso es importante hacer un buen examen, una buena historia clínica, hacer el test del olfato para ver cómo está, si hay una hiposmia o una anosmia, un laboratorio midiendo las hormonas como la folículo estimulante y la luteinizante, estudios de imagenológico con una resonancia magnética y una TAC para ver la forma y la estructura del hipotálamo y la hipófisis, y los estudios genéticos que es para detectar la alteración KDL1 que se encuentra ubicada en el cromosoma 23. Y tratamiento para esta patología no existe. Es importante, bueno, hay tratamientos endocrinológicos en donde tratan de mejorar la parte de los caracteres sexuales, pero el olfato no se recupera. Otra patología dentro de del tipo de transmisión o una patología congénita que forma parte de un síndrome, tenemos lo que es la disinesia ciliar primaria o disonancia ciliar primaria, que es como lo había puesto en el cuadro principal. Se define esta enfermedad como una enfermedad genética, autosómica, recesiva, que se caracteriza porque las células ciliadas no funcionan adecuadamente, no tienen ese movimiento de barrido. Puede afectar tanto al epitelio respiratorio, los plexos coroideos y al epidídimo, a los conductos deferentes y a la trompa de Falopio. En este caso, que hablamos de la ciliar primaria, puede tratarse de un trastorno respiratorio y provoca o da como resultado un trastorno en el aclaramiento mucociliar. Por lo tanto, el cilio que tenemos en la fosa nasal es el que provoca el barrido y la limpieza de forma permanente de nuestra nariz, así todos los olores, los odoramas pueden entrar en contacto con los receptores de los cilios y de esa manera permitir que el estímulo químico se transforme en un estímulo eléctrico y ser transmitido a las vías centrales. Yo hice un pequeño cuadro de la función del cilio, en donde sabemos que el cilio es una organela del cuerpo basal de la célula, se encuentra en el espacio extracelular, y es una estructura microtubular proteica, que es donde se provoca el defecto, es decir, en la estructura del tubular, en la región donde como es una estructura, eso como un caño, es como si fuese un caño lleno de tubitos. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que le da la movilidad? Cuando está alterado por algún defecto, se produce a ese nivel. La función del cilio fundamentalmente es la de sensor, es decir, es la de captar, en este caso en la parte de nuestra especialidad, es de captar los odoramas, transmitirlo a las células, transformarlos en un estímulo eléctrico y de así transportarlo. Bueno,
En este caso, esta célula que actúa como sensor y transmisor de la información entre la célula y el espacio extracelular se encuentra alterado. Clínicamente, o la sospecha clínica de esta patología se caracteriza porque los niños presentan una infección respiratoria crónica, rinorrea permanente, por más que le limpiemos, le saquemos los mocos, permanentemente están con secreción, presentan distrés, taquipnea neonatal, puede haber neumonías de tipo recurrente, sinusitis a repetición, atelectasia, bronquiectasia, pero lo que nos da o nos confirma este tipo de patología es que presentan un situs inversus en un 50%. ¿Qué quiere decir? Que todos los órganos están dando vuelta, están al revés. Se acompaña también de una afección renal, hepática, alteraciones pigmentarias y también alteraciones de tipo neurológicas. El diagnóstico, como siempre, con una buena historia clínica, el laboratorio, se hace un test del sudor, las inmunoglobulinas para descartar una pH-metría, fibrobroncoscopía, que es la que nos permite hacer el diagnóstico, el test de la sacarina y el test del óxido nitroso exhalado, que es lo que nos confirma este tipo de patología. Pero este test de óxido nitroso exhalado no se lo hace en menores de 5 años. Y por supuesto, el test del aclaramiento mucociliar, que es el test que nos confirma y que nos da la certeza de que estamos frente a una disinesia mucociliar. El diagnóstico gold standard es ver la estructura de los cilios y el cepillado de la mucosa nasal. Se debe pedir estudios genéticos porque es una enfermedad hereditaria y el tratamiento en este caso sí podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la fisioterapia, el ejercicio respiratorio, a través de los antibióticos, teniendo en cuenta de que hacen neumonía y bronquiectasia a repetición, y las medidas higiénico-dietéticas. Dentro de las patologías de origen central que nos pueden llevar a una anosmia, tenemos los tumores que son los encefaloceles nasoetmoidal. Esta es una patología muy infrecuente que se da en el tejido intracraneal, causado por una herniación de las meninges dentro de la cavidad nasal. Cuando el encéfalo se produce la herniación con las meninges, hablamos de un meningoencefaloceles. Si solamente hay una herniación del encéfalo, hablamos de un encefaloceles. Esta herniación dentro de la cavidad nasal es un defecto congénito de la lámina cribosa. Se debe fundamentalmente a que entre la quinta y sexta semana de edad gestacional no se ha producido el cierre del tubo neural, por lo tanto la lámina cribosa tiene un espacio, queda separada y de esa manera permite que el encéfalo pueda introducirse a través de esa pequeña hendidura. Se clasifican en frontonasal, nasoetmoidales y nasoorbitales. Acá aparecen otros dos más, que es el parietal y el occipital, pero nosotros no nos interesa en estos momentos. Sí, estos tres, porque son los que afectan con mayor frecuencia la parte olfativa. Se caracterizan por una obstrucción nasal, rinorrea, epíctasis, muy rara vez, liporrea, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo, y meningitis a repetición. Si vemos, acá vemos en este esquema, vemos un encefalocele en donde hay una herniación a nivel nasofrontal y que está afectando todo el área del bulbo olfatorio y de la vía olfatoria, y el nasoetmoidal que está afectando también el bulbo y las terminaciones nerviosas. El diagnóstico es a través de la tomografía y la resonancia magnética, y el tratamiento es de abordaje endonasal como tratamiento gold estándar.
es importantísimo tener una acción interdisciplinaria con los pediatras, con los neonatólogos, los otorrinos y los imaginólogos. ¿Por qué? Porque al ser patologías de tipo congénitas, es decir, que el niño puede nacer con alguno de estos defectos, es importante trabajar con ellos para hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz y mejorarle la calidad de vida de estos pacientes. Nuestro objetivo ante todo esto es la detección temprana para mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta que el olfato es el sentido olvidado, más olvidado, y es el que nos abre la puerta al mundo invisible de las sensaciones. Sin olfato no tenemos memoria, no tenemos conexión con el mundo que nos rodea. Por lo tanto, estos niños o estos adolescentes, cuando se dan cuenta que no tienen olfato, tratan de buscar esas sensaciones a través de otro sentido, buscando otra calidad de vida. Entonces, si hacemos un diagnóstico, una detección temprana, vamos a tener le podemos dar y brindar una mejor calidad de vida, trabajando, como ya dije, interdisciplinariamente con las otras especialidades. Muchísimas gracias. Espero que les haya resultado de interés y haya sido clara mi exposición. Así que... Bueno, excelente, Marcela. Muchísimas gracias. Acá me llegó una pregunta por privado al WhatsApp que me dice, ¿cómo haces el test de olfato en los niños? Ok, bien. El test de olfato en los niños, no hay ningún test de olfato que esté estandarizado para hacer a los niños. Yo, acá en Calafate, tuvimos muchos niños que no tuvieron, que a través del COVID perdieron el olfato. Y yo les hacía un test a través de que huelan, por ejemplo, chicle, esos de bazooka o los de tutti frutti, les daba para que huelan papa frita, por ejemplo, y dentífrico. Entonces, a través de una escala de caritas, hacia que ellos identifiquen y pongan a qué grado o qué característica, qué intensidad lo manifestaban ellos. Ese es el test que yo más o menos estaba utilizando. Y bueno, es un test que lo hice en onda casero, pero test para los niños todavía que yo conozca no existe. No he visto ninguno. Gracias, Marce. Bueno, vamos a continuar con nada del día de hoy, de nuestro meeting. Ahora le voy a excelente tu presentación internacional en este grupo de investigación. Ella es especialista en otorrinolaringología. Ella está colegiada en Gijón, en España, no sé si lo dije bien, Adela, después me corregís. Está en la clínica de otorrinolaringología, es experta en alteraciones olfato-gustativas, miembro de la ejecutiva Red Española de Olfato, también del equipo interdisciplinario de investigaciones clínicas olfativas, la EICO, y el grupo de investigación clínico de la Red Olfativa de España, GICO-ROE. Así que, Adela, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y te doy la palabra. Bueno, pues en primer lugar, felicitar a la doctora Marcela Abdenur. Me ha encantado tu charla, Marcela, excelente, y además es una ocasión de hacer un repaso de esas cosas tan áridas, tan dificultosas para leer, pero que son muy importantes para tenerlas en cuenta. Me ha encantado y es un tema difícil y ha resultado ameno. Muchísimas gracias, Adela. Es un placer. Es un honor que me diga eso. La verdad que para mí es muy gratificante. Muchísimas gracias. Ha sido muy buena charla, Marcela, de verdad. Muchísimas gracias. Dar las gracias a todos los presentes en este meeting, a todos los que han accedido a la plataforma y, por supuesto, a la Red de Olfato Argentina y a su presidenta, la doctora Ana Cofré, por haberme invitado a participar
en este tema tan interesante, ¿no? y del que tan poco se habla, como es la anosmia congénita. Yo, como ha dicho la doctora Marcela, voy a centrarme un poquito, valiéndome de mi experiencia, en lo que yo he visto en la consulta, que son las anosmias congénitas aisladas. Y en un trabajo que hemos hecho junto con los radiólogos para intentar afinar su diagnóstico. He elaborado un guión a modo de establecer una lógica narrativa de la charla. Y ir intentando responder a las preguntas: ¿qué es la anosmia congénita? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo la exploramos? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Y cómo la tratamos si es que tiene tratamiento? Pues la anosmia congénita es la ausencia total de olfato desde que los pacientes tienen memoria. Son pacientes que no saben, es muy difícil para ellos comprender el concepto de olor. Es una discapacidad sensorial porque es la ausencia de un sentido, es como si no tuviéramos visión o no tuviéramos audición, y por eso estos pacientes tienen una percepción del mundo totalmente distinta a la que podemos tener los que somos normósmicos. Es decir, es un paciente que no, son personas que no huelen nada, que no pueden evocar recuerdos de alguna tarde en la que disfrutaron de una merienda especial, o no pueden disfrutar de la naturaleza en toda su dimensión, o socializar cuando comemos y bebemos y disfrutamos de esos sabores, de esos olores. Es decir, es un mundo distinto, que le falta una dimensión. En cuanto a las causas, como muy bien expuso la doctora Aldenur, pues hay asociada a otras patologías. La más conocida es el síndrome de Kallmann. No voy a hablar más de él, el síndrome de Retzum y los demás que ha explicado ella extraordinariamente bien. Luego está la forma de anosmia congénita aislada, que puede tener alteraciones cromosómicas subyacentes, pero que no se van a evidenciar por defectos visibles. Hay anosmias congénitas familiares. Yo he visto casos, varios miembros de una familia, o bien de la misma generación o bien de distintas generaciones. Y luego hay una forma de anosmia congénita selectiva para ciertos olores. Yo he leído acerca de ello, pero no he visto a ningún paciente en la consulta con este tipo de alteración. Existen. En cuanto a la prevalencia y etiología, ya lo dijo la doctora Nocofré, pues bueno, estos son unos datos quizá más antiguos que los suyos, pero por lo menos un 1% de la población mundial es anósmica y un 17% tiene algún déficit olfativo. Y las causas principales, ya lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, pues son las nasosinusales, las posvirales, y no digamos ahora en la época COVID-19, donde, como comentabais antes, ha aumentado la prevalencia de la pérdida de olfato, porque las series decían que de un 30 a un 80% de los infectados COVID-19 tenían pérdida de olfato y de gusto. Ha sido espectacular, ¿no? la afectación de este sentido en esta pandemia. El traumatismo craneoencefálico, por supuesto, y desde luego la edad. La edad, hay estudios que dicen que es el factor determinante en la pérdida de olfato, la presbiosmia. Yo, cuando llevaba unos 444 pacientes estudiados, hice un pequeño registro y efectivamente a mí me coincidía que en mi serie, que las más frecuentes eran rinosinusal, seguida de la idiopática y la posviral. Entonces, en la idiopática, pues empecé a preguntarme por qué yo tenía tantos pacientes idiopáticos, que no podía saber la causa de su anosmia. Y analizándolos, me di cuenta de que un gran porcentaje de ellos eran de edad avanzada y que no podía justificar su anosmia más que por su edad. Los clasifiqué como presbiósmicos. Y luego vi que había 19 pacientes que tenían anosmia congénita, lo que suponía un 4% del total de los pacientes en ese momento que consultaban por pérdida de olfato,
eran anósmicos congénitos. ¿Cómo lo exploramos? Pues una anamnesis detallada en la que es muy importante descartar el antecedente de traumatismo cráneoencefálico y de infección posviral. Ya lo he contado en alguna ocasión, que una compañera pediatra llevaba 10 o 15 años sin olfato, vino a la consulta para que la explorara y haciéndole la anamnesis, pues bueno, entre otras preguntas le hice pues si había sufrido algún golpe en la cabeza. Y después de pensarlo mucho me dijo, pues sí, he tenido un accidente de moto, me he caído y me he golpeado la cabeza y efectivamente, ahora que lo dices, desde entonces coincide con el inicio de mi pérdida de olfato. Y ella, pediatra, médico, no había pensado en esa posibilidad. Es decir, muy importante la anamnesis, la exploración física, sobre todo la endoscopia nasal para descartar una patología inflamatoria o tumoral a nivel de las fosas nasales, y un test olfato gustativo. Debemos hacer un test no que explore el olfato, sino que explore el sistema quimiosensorial. Es decir, en la anosmia congénita se afecta el olfato, pero no se afecta ni el gusto ni la percepción trigeminal. Y es muy importante, el test que utilizo es el VAS24, ya lo sabéis, es el que se utiliza cada vez más en España. Es un test para detectar e identificar los olores y hacer una valoración quimiosensorial de cómo está la percepción trigeminal. Hacemos una exploración del gusto, es decir, que este test hacemos una exploración del sistema quimiosensorial completa. Está validado por la Sociedad Europea de Rinología para la Población Española, ha sido diseñado por el otorrino, el doctor Josep de Haro, y consta de 29 sustancias que están divididas en 3 grupos, 20 para explorar el primer par, 4 para explorar el trigémino y 5 sustancias para estudiar el gusto. Estas sustancias van en unos botecitos que están herméticamente cerrados, siguen las normas de composición de la industria química y la industria cosmética y alimenticia, y este test está integrado en un programa informático que recoge las respuestas del paciente y genera unos gráficos de cómo es esa pérdida olfato trigeminal gustativa. De tal forma que la importancia del estudio trigeminal en estos pacientes es fundamental porque no huelen ni lo bueno ni lo malo, pero por lo menos el trigémino les avisa de aquellas sustancias, moléculas químicas que están en el entorno, que son pungentes y van a tener una reacción a nivel de las mucosas conjuntival, nasal, faríngea y oral, y van a poder protegerse de estas sustancias potencialmente peligrosas, tanto la vía aérea como la vía digestiva. Estoy hablando de lejía, estoy hablando de amoníaco, etc. El gusto en estos pacientes está conservado, así como el placer de comer. Y eso es otra cosa que les distingue de los anósmicos adquiridos, donde pierden el sabor y pierden el placer de comer, por supuesto, aunque conserven el gusto. Esta es una olfatometría típica de un anósmico congénito, es decir, el primer par no tenemos ningún tipo de respuesta. En el quinto par obtenemos respuestas de detección, por supuesto, y algunas veces hasta identificación, y el gusto está conservado. Vemos que no hay ningún gráfico que pueda realizar ese programa informático porque no ha habido respuestas para el primer par. El quinto par sí tiene respuestas, por lo menos de detección, alguna de identificación, y el gusto está conservado. Es decir, son pacientes que detectan perfectamente dulce, salado, ácido, amargo y humano. Bueno, y aquí está la clave de la cuestión, porque ¿cómo diagnosticamos que es una anosmia congénita y no una anosmia de otro tipo? Porque hemos hecho una exploración física muy cuidadosa, hemos hecho una endoscopia nasal y hemos hecho unos test de olfato, y todos encajan en anosmia congénita. Pero todo esto no puede precisar completamente la causa anatómica de la pérdida de olfato.
Y por otra parte, decimos una prueba de imagen, pero tenemos un problema aquí que yo he vivido en mis carnes, que es que la vía olfatoria y su patología ocupan un espacio poco relevante en la literatura radiológica. Y los radiólogos están poco familiarizados con el manejo de este tipo de pacientes. Y de ahí ha surgido este trabajo entre los otorrinos y los radiólogos para estudiar cómo es la vía olfatoria y el espectro de hallazgos en resonancia magnética en la anosmia congénita. Aquí me sale una rayita verde que me impide ver, que yo no sé si esto lo puedo bajar. Ah, sí, ya está. Vale. Muy bien. Y el espectro de hallazgos en resonancia magnética en la anosmia congénita. Entonces, para el diagnóstico hay que pedir una prueba de imagen. ¿Y por qué hablo de la resonancia magnética y no del escáner? El escáner es la mejor herramienta en cuanto a relación coste-efectividad para valorar la patología inflamatoria nasosinusal que puede afectar a la región donde está el epitelio olfativo con las neuronas olfativas, recubre el techo de la fosa nasal, la cara interna de los cornetes superiores, la parte alta del septum, y también valora muy bien el segmento transetmoidal, por donde pasan los axones de las neuronas olfativas para hacer sinapsis con el bulbo olfatorio. Para esta patología, sin duda, el escáner. Pero la resonancia magnética tiene una mayor resolución de contraste para valorar las estructuras de la vía olfatoria intracraneal. Podemos ver el bulbo olfatorio, el surco olfatorio, el gyrus recto. El gyrus recto es una circunvalación cerebral que tiene una función cognitiva muy importante. La cintilla olfatoria o tracto olfatorio y la corteza orbitaria medial. También podemos ver estructuras relacionadas con el olfato, como es la amígdala, como es el uncus, que procesa y coordina las emociones, y la corteza entorrinal. Cuando hicimos el trabajo conjunto, disponíamos para hacer ese trabajo de una muestra de 362 pacientes no congénitos y 12 pacientes congénitos. Estos 12 pacientes fueron incluidos porque en la anamnesis no referían antecedentes de infección viral o traumatismo craneoencefálico, porque su endoscopio nasal no presentaba alteraciones y porque en el test de olfato había una falta de respuesta total ante los estímulos odoríferos y el gusto estaba conservado. Se les pidió estudio de imagen con resonancia nuclear magnética. Era una resonancia que cuando hacías la petición debías incluir que era de vía olfatoria. Se encargaba fundamentalmente una radióloga que fue la que hizo el trabajo conmigo. Entonces, para hacer este tipo de resonancia de vía olfatoria hay que incluir una secuencia coronal que sea perpendicular al suelo de la fosa craneal anterior, que esté potenciada en T2 y que tenga un espesor máximo de 3 milímetros. También una secuencia volumétrica 3D potenciada en T1, y con estas secuencias podemos valorar cualitativamente el bulbo, la cintilla olfatoria y la región basal frontal, y también medir la profundidad del surco olfatorio y el resto de las regiones cerebrales implicadas. En este grupo de 12 pacientes predominaban los hombres, había un 75% de hombres y un 25% de mujeres con anosmia congénita. En cuanto a la edad, pues es curioso porque estos pacientes que nacen sin olfato, cuando ellos mismos o sus padres o su familia se dan cuenta de que no tienen olfato, empiezan a rodar por las consultas médicas hasta que logran llegar a una unidad de olfato, a alguien que les haga un estudio en profundidad. Les dice, no te preocupes, no tiene importancia, si no hueles lo desagradable. Bueno, bien, es así. Pues un 42% de los pacientes que acudían a una unidad de olfato para consultar su problema eran mayores ya de 41 años. Y un 33% estaban entre los 21 y los 40 años. Solo un 25% eran menores de 20 años. Algunos de ellos acudían acompañados de sus padres, que se habían dado cuenta que no olían la basura o no olían lo desagradable del baño.
u otras cosas. Estos 12 pacientes tenían el 100% una agenesia en el estudio de resonancia magnética de bulbo olfatorio. Disculpar la poca calidad de esta resonancia, pero bueno, fue así. El 100% tenían una falta de desarrollo del gyrus recto. En cuanto al tracto olfatorio, un 58% presentaban hipoplasia y un 42% una agenesia, una falta de tracto olfatorio. Y la profundidad, cuando se midió la profundidad del surco olfatorio, un 67% era menor de 8 milímetros. En el 8% estaba ausente y un 25% mayor de 8 milímetros. Concluimos que la resonancia nuclear magnética es la prueba más adecuada para evaluar la anosmia congénita. Que las anomalías más frecuentes las detectamos a nivel del bulbo, cintilla olfatoria, surco olfatorio y gyrus recto. Y que además, aparte de evaluar estas alteraciones de la vía olfatoria, podemos descartar otras anomalías que causan anosmia, como tumores cerebrales, masas nasosinusales y lesiones postraumáticas. Este es un ejemplo, es un paciente que acudió a la consulta tras perder el olfato por un traumatismo craneoencefálico y con el paso del tiempo las estructuras, la vía olfatoria se convirtió pues, en una gliosis de la sustancia blanca. Tenemos un pequeño problema, que la valoración de estas estructuras de la vía olfatoria es cualitativa y la medición o volumetría del bulbo olfatorio y el tracto olfatorio tiene un valor diagnóstico limitado en pacientes individuales. Por eso proponemos que se mida la profundidad del surco olfatorio en un plano tangente posterior al globo ocular como un valor cuantitativo útil en la discriminación de pacientes anósmicos. ¿Por qué? Porque por estudios embriológicos se sabe que la profundidad del surco olfatorio está ligada a la proyección, a las proyecciones del bulbo olfatorio y del tracto olfatorio hacia el córtex, y que todos los pacientes con olfato normal, ninguno de ellos tiene una profundidad de surco olfatorio inferior a 8 milímetros, por lo que se propone este valor de 8 milímetros como punto de corte. La anosmia congénita aislada es una patología que tenemos que tener en cuenta los otorrinos, pues puede ser motivo de consulta. Hay que hacer una evaluación completa, como exploramos todas las anosmias, y si llegamos a la conclusión de que es congénita, descartar asociación con otras entidades. Y informar al paciente, que está muy desinformado, informarlo de qué tipo de trastorno padece e instruirlo y ayudarlo para mejorar su calidad de vida, pues con el control de escapes de gas e incendios, con medidas de higiene personal, con que tengan cuidado no ingerir alimentos en mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quiero mencionar a la doctora Marta Tafalla, doctora de filosofía, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es anósmica congénita y ha trabajado, ha investigado muchísimo acerca de su trastorno, acerca de cómo sería el mundo con olor, cómo podría ella imaginarse un mundo con olor. Ha publicado una novela que yo os la recomiendo. Nunca sabréis a qué huele Bagdad. Es de la historia de una niña que nace sin olfato y su curiosidad la lleva a viajar a Bagdad, porque en los mercados persas ella había leído en las 1001 noches que estaban llenos de especies, de miles de aromas, de miles de fragancias, de perfumes. Ya soñaba con poder llegar a oler algún día. Y tiene un trabajo muy interesante. ¿Cómo es la dimensión de un mundo sin olfato? Os lo recomiendo. Ambas lo podéis encontrar en internet y descargar. Y realmente es un trabajo desde una perspectiva filosófica, sociológica, artística, estética, etcétera, de cómo puede percibirse el mundo sin olfato. Y la verdad es que
que se pierde una dimensión realmente importante del mundo. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Adela, súper interesante todo lo que has expuesto, y esto también da puntapié a la próxima charla que vamos a tener el último martes de abril, que vamos a tratar el tema de neuroimágenes, como te he comentado en varias oportunidades. Acá estamos trabajando en un protocolo de imágenes junto al doctor Sebastián Lescano, que pertenece a nuestro grupo, el doctor Jaime Rimoldi y la doctora Laura Falcón. Estamos también investigando, y lo que nos ha llamado la atención, que en las mediciones de la profundidad del surco olfatorio en pacientes post-COVID, la medición nos da entre 4 milímetros y 1, y hasta ahora no teníamos cuál es la medición, entre 4 milímetros y 7, hasta ahora no teníamos la medición y el corte, solamente de trabajos que hemos sacado de ustedes y del doctor Hummel, de que nos hablan de 8 milímetros, y bueno, así que es un punto muy importante, y que también estamos tomando las medidas en pacientes normales argentinos, y la medición nos está dando en promedio, de los poquitos pacientes que tenemos medidos, 10 milímetros, 12 milímetros. No sé ustedes qué otras medidas tienen, si nos podés contar un poquitito. Hemos hecho el trabajo concretamente en pacientes con anosmia congénita, y no hemos investigado otro tipo de pacientes que no sean anósmicos. Perfecto. Nos hemos ceñido a este tipo de pacientes en particular. Porque cuando las anosmias son por otro motivo, pues o pides un escáner, o en la resonancia hay otras causas, puedes encontrar un meningioma, puedes encontrar un tumor, pero cuando se trata de alteraciones de la vía olfatoria, los anósmicos es cuando ya vas a medir la profundidad del surco olfatorio, pero no hemos hecho estudio en pacientes normales de cuál puede ser la medida del surco. Así. Bueno, gracias Adela, como siempre, sos un gran aporte científico hacia nuestro grupo, gran motivadora, y también, bueno, nos alucina y nos llama muchísimo el VAS24, que ojalá en algún momento lo podamos validar acá en Argentina, y hacer también como una herramienta diagnóstica. No sé, Andrea, si vos tenés alguna pregunta, Jimena, Marce, el auditorio. Adela, bueno, felicitarte porque como siempre todas tus charlas son tan interesantes, y bueno, cuando vi 444 pacientes dije, wow, sí que un trabajo espectacular. La verdad que nosotros con el tema, con este tema COVID desde el año pasado, bueno, que vos, más el tema de la anosmia, teníamos algunos pacientes con trastorno del olfato, pero no tantos, y con COVID aumentó una cantidad, y ahora estamos viendo que quedaron trastornos del olfato post-COVID. Y bueno, estamos viendo ahora la posibilidad de empezar a estudiar o hacer un trabajo de investigación, eso lo estuvimos hablando dentro del grupo, con respecto a eso, digamos, ¿no? Así como hicimos el anterior, que fue muy bueno, que nos hicieron la publicación en la revista de Salud Pública de la Nación, por eso estamos muy orgullosos de ese trabajo, de los pacientes con COVID y trastornos del olfato y del gusto. Ahora nos quedaría pendiente, digamos, o es lo que estamos tratando de empezar, a hacer un trabajo sobre los trastornos de olfato que quedaron en pacientes post-COVID, porque realmente la disosmia, fantosmia, o sea, estamos viendo bastantes pacientes con esos trastornos, y bueno, así que esperamos también, Adela, que nos ayudes en eso. Por supuesto, por supuesto. Bueno, no sé si Leo y Jimena tienen los micrófonos habilitados, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Ellos son integrantes de la Asociación de la Red de Olfato.
si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Parece que, bueno, te estamos teniendo un problema. Ahí está Leo, ahí está Jimé. Bueno, saludos a todos, felicitaciones a Marce, Adela. Buenas tardes y casi que buenas noches ahí, Adela. Todavía no. Todavía no. No. Bueno. Como hemos cambiado la hora, ahora todavía. Ah, bueno, mejor entonces. Claro, se ha prolongado la luz, sí. Ah, bueno, mejor. Así que bueno, felicitaciones a las dos. Muy interesante, la verdad que muy lindas las presentaciones. Estuve ahí muy atento escuchando todo y así como decía Adela, la verdad que la presentación de Marcela por ahí son temas tan olvidados que quedan ahí, tan guardados después de que uno los estudia y que se hace difícil volver a retomarlos en algún momento. Así que bueno, está bien refrescarlos cada tanto. La verdad que las felicito. Muy lindo. Muchas gracias. Jimé. No sé si se va a escuchar porque tuve que desactivar el auricular, pero me encantó la charla de ambas, la verdad que desde el repaso embriológico, que nunca viene mal, hasta lo que explicaba Adela, que son dos, digamos, panoramas, dos caras de una misma moneda. Y a mí me gustaría saber un poco qué es lo que pasa después, más allá de las medidas que uno le pueda dar al paciente como medidas higiénico-dietéticas, o todo lo que sería como, me interesa el tema de cómo se reeduca al paciente una vez que, por ejemplo, ya tiene un diagnóstico de anosmia congénita, que quizá al principio esto no ocurre en edades muy tempranas, sino que ocurre cuando esa persona ya es más grande, pero debe haber un proceso de reeducación, por ejemplo, primero porque debe ser un shock enterarse de que uno, por ejemplo, tiene una agenesia de una estructura anatómica que es fundamental para la percepción del olfato, y qué es lo que pasa después con ese paciente para la cotidianidad, para poder estar atento a los olores, si hay un seguimiento del paciente, cómo sigue la historia una vez que ese paciente recibe el diagnóstico, sería la pregunta en conclusión. Pues... conteste usted. Bueno, pues realmente en lo que a mí respecta, como médico, no voy más allá realmente porque no había un protocolo, ni tampoco tenía oportunidad por la labor asistencial, ni tenía tiempo. Sí que les recomendaba lecturas, ¿no? Como puede ser lo de Marta Tafalla, que podía ayudarles a pensar cómo podía ser un mundo con olor, o ir más allá, o hacerse más preguntas. Pero fundamentalmente, como médico, lo que me interesaba era evitar que tuvieran accidentes peligrosos, que pusieran en peligro su salud, que pudieran socializar bien con medidas de higiene personal, y me atenía a esto. Pero ahí creo que igual que hay un campo enorme, porque estoy de acuerdo con Marcela y con Ana, hay que hacer un test para detectar el olfato en niños, igual que en Apgar se detectan muchas cosas. Yo creo que el olfato, hacer un punto de corte a esta edad, los niños tienen ya el olfato y el gusto desarrollado, hay que hacer una exploración y ver si hay alguna alteración. A mí eso me parece fundamental. Y por la otra parte, contestando a Jimena, yo creo que sí que habría que hacer una rehabilitación independientemente del momento de la vida en que te digan que has nacido sin olfato, para que tu percepción de la realidad mejore, ¿no? Claro, absolutamente. Pero exacto, a mí eso me sobrepasa, me sobrepasa. Marta Tafalla habla mucho de eso. No sé quién se podría encargar, ¿no? Quizá los otorrinos estamos centrados en el diagnóstico, en el tratamiento, pero eso quizás sea más, no sé, bueno, pues un trabajo multidisciplinar, ¿no? Como siempre, supongo que psicólogos, neurólogos, rehabilitadores, en fin, algo. Pero a mí me parece las dos cosas, detectar en las edades tempranas
y rehabilitar a las personas que descubren a la edad que sea que no tienen olfato, me parecen dos campos muy, muy importantes, muy importantes. Sí, quizá ahora tengamos la oportunidad de darle el valor que realmente tiene, porque es una discapacidad más, y eso lo hemos hablado con Ana en algunas oportunidades, no se lo considera una discapacidad, y es una discapacidad sensorial tan válida como cualquier otra, y requiere un acercamiento y un abordaje posterior que no deberíamos ignorar y que deberíamos tratar de incursionar en eso. Sí, un poco que me gustaría ampliar las respuestas de Adela, en donde he visto y he estado leyendo de que muchos pacientes anósmicos que se dieron cuenta de la falta de anosmia en edades, como vos decís, adolescentes, utilizan otras técnicas para tratar de recuperar eso que no huelen, y lo hacen a través del tacto, del sonido, de los olores, utilizan otras estructuras sensoriales. Y la multisensorialidad, justamente. Exactamente, entonces a través de ello tratan de gozar la comida o los otros sentidos, aplicando esa unión de distintos sentidos, ¿no? Y entonces de esa manera tratan de reemplazarlo. Pero como dijo Adela, es un trabajo interdisciplinario en donde no solo participamos nosotros como otorrinos, sino también tiene que haber psicólogos, nutricionistas, terapistas, en una serie de personajes que también tendrían que intervenir en esto. Y como te dije, lo dije en algún principio, es importantísimo detectarlo en edades tempranas. Hay distintas técnicas para poder detectarlo en edades tempranas. Hay estimulaciones en los niños, hay juegos de estimulaciones de olfato en niños que se pueden ir utilizándolo para detectar la patología y tratar de estimularlos también para que socialmente y emotivamente puedan tener una no queden discriminados. Excelente, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a las dos. De nada. Como hablamos la vez pasada en el vivo que hicimos por Instagram con Jimena, les cuento, ella es la responsable de Sensory Trip en Italia, ella es doctora en neurociencias, y hablábamos de la memoria olfativa, que en estos casos yo creo que es muy importante enseñar a aprender a oler los colores. Sí. A través del color, el juego y las imágenes podemos hacer mucho por estos pacientes anósmicos. Sí, ir a explorar el lado sinestésico, que de alguna manera queda, digamos, cuando vamos creciendo, ese crossmodalismo que tiene nuestro cerebro se va perdiendo y se establecen los pathways sensoriales de una manera mucho más estructurada, pero uno puede quizá apelar a ese crossmodalismo, a esa multisensorialidad para recuperar algo del placer olfativo. Exactamente, no me salía la palabra sinestesia, pero justamente todo ese tema estuve leyendo y es uno de los temas que más importante y muy interesante para aplicar. Absolutamente, absolutamente. Es increíble, es importantísimo. Así que bueno, les agradezco a todos los que participaron, que nos acompañan, a nuestras disertantes, a Adela y a Marcela. Muchas gracias, a Andre, nuestra vicepresidenta, muchísimas gracias, a Leo y a todo el equipo presente. No sé, Andre, si querés dar algunas palabras de cierre y ya damos por concluida la reunión y las esperamos en la próxima conferencia, que la vamos a hacer seguramente por este medio y a través de nuestras redes sociales vamos a hacer la difusión. Andre, te dejo así vos cerrás, si no yo siempre termino hablando yo sola. Bueno, muchísimas gracias a todos, realmente muy interesante. Estoy muy orgullosa del equipo, del grupo que se va ampliando. Todos los días vamos ampliando un poquito más. Empezamos con un granito de arena que era, bueno, empezó Ana con toda esta locura de la red de olfato argentina con el COVID, y bueno, y fuimos ampliándonos, y yo creo que vamos a tener que tener también nutricionistas. Hoy estaba, recién, bueno, estaba escuchando
las respuestas de Adela y de Marcela, y lo que dijo Jimena, sí es cierto, yo creo que también necesitamos asesorarnos con nutricionistas para ver cómo se puede hacer en los pacientes anósmicos, qué tipo de comidas, o cómo estimularles de alguna otra forma, para que, viste como decía Marcela, más lo picante, más, bueno, ver cómo nos podemos relacionar desde la parte de la nutrición, para estimular, ¿no es cierto?, bueno, a este tipo de, a estos pacientes. Así que bueno, vamos a ir ampliando, creo yo, nuestra plataforma, nuestra plataforma que tenemos vía web con distintas cosas, con distintos profesionales. Bueno, agradezco a todos los que participaron, tanto en las disertaciones como en el auditorio. Me alegro mucho de que este tema, de que el tema del olfato resurja. Y bueno, tenemos todo un año difícil, también este año, un año difícil. Adela, Jimena lo están viviendo hoy. Nosotros también de a poco ahora estamos viendo que se está complicando en los países vecinos, Brasil, Paraguay, las nuevas cepas. Así que esto continúa. Nosotros ya queríamos medio darle un cierre al tema de olfato y COVID, pero no lo vamos a poder hacer porque continúa. Así que yo creo que se vienen nuevos trabajos, nuevas charlas con respecto, como decía hoy, a qué pasa con los pacientes que quedan, ¿no es cierto?, con las secuelas, que eso es lo que más nos está laringólogos, qué hacen con las secuelas post-COVID. Así que bueno, los espero para la próxima y bueno, me alegro mucho de que estén presentes y bueno, muchas gracias para todos. Gracias al Laboratorio Casasco también por darnos la plataforma. Sí, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la atención, por esta oportunidad y nada, esperamos poder seguir estudiando, aprendiendo y dando lo mejor de nosotros para que el olfato deje de ser mudo, sino pase a tener voz propia. Gracias. Muchas gracias A todos. Gracias a todos, saludos, Chao. que tengan un buen día. Gracias.